Rastro de plomo. Sombras en la ciudad. La noche envolvía la ciudad en un manto oscuro mientras los primeros destellos de estrellas aparecían en el cielo. El silencio habitual se vio abruptamente interrumpido por el eco metálico de disparos lejanos. En una callejuela estrecha y mal iluminada, un cuerpo yacía en un charco de sangre, testigo mudo de la violencia que había ocurrido minutos antes. El oficial Laura Sánchez, una detective experimentada con una mirada intensa y una determinación inquebrantable, recibió la llamada de emergencia. Al llegar a la escena del crimen, su rostro se endureció al observar el caos en el que se había convertido la tranquila calle. Era el primero de una serie de crímenes inexplicables que habían sacudido la ciudad en las últimas semanas. Todos tenían algo en común, una bala de plomo. La lluvia ligera comenzó a caer, mezclando la sangre con el agua y creando un rastro sombrío que Sánchez se dispuso a seguir. Su mente analítica comenzó a trabajar, buscando patrones en los detalles del crimen. Se arrodilló junto al cuerpo y examinó cada marca, cada huella, cada pequeño fragmento de evidencia. Sabía que estaba ante un desafío monumental, un enemigo astuto que debía ser detenido antes de que más vidas se perdieran. Durante días y noches interminables, Sánchez se sumergió en la investigación. Revisó archivos, interrogó testigos y estudió cada informe policial relacionado con los crímenes. La falta de pistas concretas la frustraba, pero su determinación no menguaba. A medida que se adentraba en el oscuro mundo de la delincuencia, su instinto de detective se agudizaba, y comenzó a vislumbrar la complejidad del enigma que tenía entre manos. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Sánchez se sumió en la oscuridad de la noche, cazando sombras y buscando respuestas en los lugares más insospechados. Su vida personal quedó en un segundo plano mientras se entregaba por completo al caso. Las noches sin dormir y la tensión constante comenzaron a dejar huellas en su rostro, pero su determinación permanecía intacta. En una de las noches más frías del invierno, Sánchez recibió una pista crucial. Un informante anónimo la contactó, revelando detalles sobre un oscuro sindicato del crimen que operaba en las sombras de la ciudad. Siguiendo esta pista, se adentró en un laberinto de traición y corrupción, donde cada paso la acercaba un poco más al corazón del misterio. El camino para llegar al fondo del enigma fue tortuoso. Enfrentó peligros, traiciones y obstáculos inimaginables. Pero cada desafío fortaleció su determinación. Armada con su inteligencia aguda y su valentía indomable, Sánchez perseveró. Cada vez que estaba a punto de rendirse, recordaba el rostro de la primera víctima, la mirada de desesperación en los ojos de aquellos que habían perdido a sus seres queridos. Esa imagen la impulsaba a seguir adelante, a luchar contra viento y marea por la justicia. Finalmente, tras meses de arduo trabajo y con la colaboración de un equipo dedicado, Sánchez descubrió la verdad detrás de los crímenes. Un astuto asesino, motivado por oscuros deseos y guiado por una mente retorcida, había sembrado el terror en la ciudad. Con pruebas irrefutables en sus manos, Sánchez lideró un operativo para capturar al culpable. La noche en que atraparon al asesino fue como un enfrentamiento entre la luz y la oscuridad. Sánchez y su equipo rodearon al criminal en un callejón sin salida, donde no había escape. La adrenalina llenaba el aire mientras se desataba un enfrentamiento tenso. Pero la astucia y la determinación de Sánchez prevalecieron. El asesino fue capturado, poniendo fin a la serie de crímenes que habían aterrorizado a la ciudad durante tanto tiempo. Mientras veía al criminal siendo llevado esposado, Sánchez sintió una mezcla de alivio y tristeza. La justicia se había cumplido, pero las cicatrices de los crímenes permanecerían en la memoria de la ciudad para siempre. Caminando lejos de la escena del arresto, Sánchez se prometió a sí misma que nunca dejaría que las sombras envolvieran su ciudad nuevamente. Su determinación y valentía se habían convertido en un faro de esperanza, iluminando incluso los rincones más oscuros y recordándole a todos que, incluso en la noche más oscura, la luz de la verdad y la justicia siempre prevalecería. Rastros de plomo. El sonido de la lluvia golpeaba suavemente contra la ventana de la oficina de Laura Sánchez mientras ella examinaba meticulosamente las fotografías de la escena del crimen. Cada bala, cada rastro de plomo dejado atrás, contaba una historia. Una historia de violencia, de vidas truncadas por la crueldad de un asesino sin rostro.
Su mente trabajaba incansablemente mientras buscaba conexiones, patrones, cualquier pista que pudiera llevarla más cerca de la verdad. Con una determinación inquebrantable, Sánchez decidió sumergirse en los rastros de plomo que había encontrado en los lugares de los asesinatos. Se puso en marcha, visitando cada escena nuevamente, como si la simple presencia pudiera revelarle algo que se le había escapado anteriormente. Estudió los impactos de bala en las paredes, examinó los casquillos con minuciosidad, tratando de entender la mente del asesino. Fue en una noche lluviosa, mientras revisaba una de las escenas, que finalmente encontró lo que buscaba. Una marca peculiar en uno de los casquillos la hizo detenerse. Era una huella única, apenas visible para un ojo no entrenado. Pero para Sánchez, era una pieza clave del rompecabezas. Aquella marca encajaba con las balas encontradas en otras escenas. Había encontrado un patrón, un rastro sutil pero persistente que la llevaría directo al corazón del misterio. Con esta nueva revelación, Sánchez se sumió aún más en la investigación. Consultó archivos policiales, estudió informes forenses y habló con expertos en balística. Cada conversación, cada documento revisado, la acercaba más a la verdad. Finalmente, descubrió que todas las balas provenían del mismo rifle de alta precisión, un arma mortal que había caído en manos equivocadas. Armada con esta nueva pista, Sánchez se adentró en el mundo oscuro y peligroso de los traficantes de armas. Utilizando su red de contactos y su habilidad para moverse en las sombras, comenzó a rastrear la ruta del rifle. Siguiendo una serie de pistas codificadas y reuniones clandestinas, se infiltró en círculos criminales donde la vida valía menos que una bala. Cada encuentro era una prueba de su valentía y astucia. Se disfrazaba de diversos personajes, desde una compradora interesada hasta una traficante experimentada. Se movía con cuidado, siempre un paso por delante de sus enemigos, mientras se acercaba cada vez más al culpable. Cada vez que una puerta se cerraba, ella encontraba una ventana abierta, cada callejón sin salida se convertía en un nuevo camino por explorar. En una noche sin luna, después de meses de peligrosas incursiones y negociaciones clandestinas, Sánchez finalmente identificó al traficante responsable del suministro de esas armas letales. Un hombre astuto y despiadado, acostumbrado a esconderse en las sombras, creyendo que nunca sería atrapado. Pero Sánchez no era una detective común. Era una fuerza imparable, un faro de justicia en un mundo oscuro. La captura del traficante no fue fácil. Hubo una persecución intensa a través de callejones estrechos y tejados resbaladizos. El hombre intentó huir, desesperado por escapar de la justicia que se cernía sobre él. Pero Sánchez lo atrapó, su mano firme cerrándose alrededor de su presa. En ese momento, en la oscuridad de la noche, la ciudad respiró aliviada. El monstruo había sido capturado, y la detective que se negó a rendirse había triunfado una vez más. Al final de esa noche, mientras el traficante era llevado esposado, Sánchez miró a su alrededor. Las luces de la ciudad brillaban débilmente en la distancia, y el sonido de la lluvia persistía, como un eco de la batalla que acababa de tener lugar. Sánchez sabía que su trabajo no había terminado. Había cerrado el capítulo de los rastros de plomo, pero la lucha por la justicia continuaba. Con determinación en sus ojos y el eco de los disparos aún resonando en su mente, se preparó para el próximo desafío, lista para enfrentar cualquier sombra que se interpusiera en su camino. La ciudad podía descansar esta noche, sabiendo que tenían a una protectora en su midst. La sombra del traficante. La ciudad se cernía sobre Laura Sánchez como un laberinto interminable de callejones oscuros y secretos insondables. La revelación de que un hombre conocido como La Sombra estaba detrás de los oscuros negocios de armas había añadido un nuevo nivel de peligro a su ya intensa investigación. Este enigmático traficante de armas era una leyenda en el inframundo de la ciudad, su presencia susurrada en los oscuros pasillos de los criminales más despiadados. Determinada a detener a La Sombra y poner fin a su reinado de terror, Sánchez se adentró valientemente en las profundidades del inframundo. Con cada paso, podía sentir la oscuridad acechando, como una presencia tangible que la rodeaba. Pero la detective no era alguien que se dejara intimidar por las sombras. Con su ingenio afilado como una daga y su red de contactos confiables, se dispuso a desentrañar los secretos de La Sombra.
Su primera pista la llevó a un antiguo almacén en el puerto, un lugar conocido por ser un nido de actividad ilegal. La lluvia caía en cortinas, creando un ambiente de misterio y tensión mientras Sánchez se acercaba al almacén. Con cautela, se deslizó por la puerta entreabierta, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Las sombras danzaban en las paredes mientras avanzaba silenciosamente, consciente de que un solo ruido podía alertar a los hombres de la sombra. Dentro del almacén, descubrió un mundo surrealista de armas de fuego, municiones y dispositivos letales. La sombra no solo era un traficante de armas común, era un artista de la destrucción. Cada arma era una obra maestra en su propia siniestra categoría, cada bala cargada con la promesa de caos. Sánchez examinó cada rincón del lugar, tomando nota mental de cada detalle mientras intentaba comprender la mente maestra que estaba detrás de todo esto. Durante semanas, Sánchez siguió el rastro frío de la sombra, cada vez más cerca de descubrir su identidad real. Se infiltró en pandillas, se mezcló con criminales y se ganó la confianza de informantes dudosos. Cada conversación era un juego de ajedrez, una danza peligrosa con la verdad y la mentira. La sombra era un hombre escurridizo, un fantasma en el mundo de la delincuencia, pero Sánchez estaba decidida a hacerlo tangible. Finalmente, una noche, en un bar clandestino en el corazón del Distrito Rojo de la ciudad, Sánchez encontró lo que había estado buscando. Un informante le susurró al oído la ubicación de un encuentro secreto de la sombra. Era su oportunidad de oro. Con el corazón en la garganta y la determinación ardiente en sus ojos, se dirigió al lugar indicado. En una habitación oscura, iluminada solo por la tenue luz de una lámpara colgante, Sánchez se encontró cara a cara con la sombra. El hombre frente a ella era un enigma, su rostro oculto en las sombras, solo sus ojos fríos y calculadores visibles. Había una sensación de poder en el aire, una electricidad que precedía a la tormenta. Pero Sánchez no titubeó. Se mantuvo firme, su mirada fija en los ojos del traficante. La sombra habló con una voz suave y melódica, llena de peligro y promesas no dichas. Intentó tentarla con ofertas tentadoras, con la promesa de riquezas y poder si ella se unía a su causa. Pero Sánchez era inquebrantable. Con valentía, lo desafió, revelando que sabía todo sobre su red de crimen y sus operaciones ilegales. La sala quedó en un silencio tenso mientras los dos se miraban fijamente, en un enfrentamiento de voluntades. En un momento de pura valentía, Sánchez lanzó un movimiento audaz. Sacó las esposas de su cinturón y las cerró alrededor de la muñeca de la sombra. Había atrapado al hombre detrás de las sombras, poniendo fin a su reinado de terror. La red de la sombra se derrumbó, sus cómplices capturados uno por la policía que había estado esperando pacientemente su señal. La ciudad se estremeció por la noticia de la captura de la sombra. La justicia había prevalecido, y Sánchez se convirtió en una heroína en los corazones de aquellos a quienes había protegido. Pero ella, en su naturaleza humilde, sabía que su trabajo no había terminado. Había desentrañado la sombra del traficante, pero sabía que siempre habría nuevas sombras en las que adentrarse. Con determinación en sus ojos y la fuerza de la verdad en su corazón, se preparó para el próximo desafío que la ciudad tenía para ofrecerle. Porque Laura Sánchez era más que una detective, era una guardiana de la ciudad, una luz en la oscuridad, lista para enfrentar cualquier sombra que se atreviera a amenazar la paz que tanto había luchado por proteger. La persecución. La noche estaba viva con la intensidad del momento. La sombra, una vez un titiritero en las sombras, ahora se encontraba acorralado, una fiera acechada en su propio territorio. Se había enterado de que estaba siendo cazado, y eso lo había convertido en un enemigo aún más peligroso. Pero Laura Sánchez, la incansable detective, no se dejaba intimidar por la astucia del hombre al que perseguía. Su determinación ardía como una llama en la oscuridad, alimentada por la sed de justicia y el deseo de poner fin al reinado de terror que había asolado la ciudad. La persecución comenzó como un susurro en las sombras, un movimiento silencioso detrás de las escenas del crimen. Sánchez y su equipo se movían con la precisión de un reloj, siguiendo cada pista, cada rastro de plomo que la sombra dejaba tras de sí. Cada bala disparada, cada huella dejada en la escena del crimen, se convirtió en un hilo que los llevaba más cerca de su presa. La ciudad se transformó en un campo de batalla,
un escenario donde la línea entre el bien y el mal se desdibujaba en la oscuridad de la noche. Las luces parpadeantes de los rascacielos se reflejaban en los charcos de lluvia en las calles, creando una atmósfera surrealista mientras Sánchez y su equipo se embarcaban en una búsqueda frenética para atrapar al hombre responsable de tantas muertes. Cada noche, mientras la ciudad dormía, Sánchez se adentraba en las entrañas de la metrópolis, persiguiendo sombras y fantasmas. Los callejones estrechos y los tejados altos se convirtieron en su terreno de juego, y cada sonido, cada sombra moviéndose en la oscuridad, la mantenía alerta. Sabía que estaba en una carrera contra el tiempo, cada momento que pasaba, la sombra podría estar sembrando más caos en su camino. Los encuentros con la sombra fueron cada vez más frecuentes y, al mismo tiempo, más intensos. Se convertían en enfrentamientos entre fuerzas titánicas, donde el ingenio y la valentía se enfrentaban a la astucia y la malicia. La sombra no era solo un hombre, se había convertido en una leyenda en la ciudad, un mito urbano que causaba temor incluso entre los criminales más endurecidos. Pero Sánchez no se dejó intimidar por la reputación de su enemigo. Sabía que debía seguir adelante, por el bien de la ciudad y por todas las vidas que habían sido devastadas por sus acciones. Una noche, en un callejón oscuro, la persecución alcanzó su punto álgido. Sánchez y la sombra se encontraron cara a cara, el brillo de la luna iluminando sus rostros tensos. Hubo un momento de silencio, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando el desenlace de esta intensa batalla mental y física. La sombra habló con una voz fría y calmada, tratando de desestabilizar a Sánchez con palabras afiladas como cuchillas. Pero ella permaneció firme, su mirada inquebrantable fija en los ojos de su enemigo. En un instante, la tensión se rompió y comenzó una persecución frenética por los tejados de la ciudad. Los dos se movían con agilidad sobrenatural, saltando de un edificio a otro, sus siluetas recortadas contra el cielo nocturno. La persecución fue un juego mortal de gato y ratón, donde la astucia y la valentía se entrelazaban en una danza mortal. Sánchez estaba decidida a no dejar que la sombra escapara, no después de todas las vidas que había destrozado. Cada salto, cada movimiento calculado, la acercaba un paso más a su presa. Finalmente, en un último enfrentamiento épico en la azotea de un rascacielos, Sánchez atrapó a la sombra. Con movimientos rápidos y precisos, lo desarmó y lo llevó al suelo, poniendo fin a la persecución que había mantenido a la ciudad en vilo durante tanto tiempo. La noche estaba llena de un silencio pesado mientras los dos se miraban el uno al otro, el aliento entrecortado por la intensidad del momento. La captura de la sombra marcó el final de una era oscura para la ciudad. La justicia prevaleció sobre la oscuridad, y Sánchez, con su valentía y determinación inquebrantable, se convirtió en un símbolo de esperanza para todos los ciudadanos. Mientras la policía llevaba a la sombra lejos del lugar del enfrentamiento, Sánchez miró el horizonte de la ciudad, su mirada llena de determinación. Sabía que siempre habría más desafíos en el horizonte, más sombras que enfrentar. Pero estaba lista para cada uno de ellos. Porque había aprendido que, incluso en la noche más oscura, la luz de la verdad y la justicia nunca se extinguía. Con ese pensamiento en mente, se alejó del lugar del enfrentamiento, lista para enfrentar el próximo desafío que el destino tenía reservado para ella y para la ciudad que había jurado proteger. La trampa tendida. La noche estaba impregnada de un silencio tenso mientras Laura Sánchez, la detective valerosa y decidida, se sumía en la ejecución de su plan audaz. Había llegado el momento de atrapar a la sombra, el enemigo escurridizo que había sembrado el terror en las calles de la ciudad. Sánchez había ideado una trampa meticulosa, una red de engaños y astucia tejida con hilos invisibles pero inquebrantables. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho y una determinación férrea en sus ojos, se preparó para el enfrentamiento final. Su primera tarea fue asegurarse de tener un informante de confianza, alguien que pudiera infiltrarse en los círculos de la sombra sin levantar sospechas. Con la ayuda de uno de sus contactos más fieles, Sánchez estableció una reunión secreta, oculta en las sombras de un callejón olvidado por el tiempo. La noche estaba cargada de una energía eléctrica, como si la ciudad misma estuviera aguantando la respiración, esperando el desenlace de esta danza mortal. Sánchez se ocultó en las sombras, su figura apenas visible para el ojo no entrenado. Respiraba con calma, controlando cada latido de su corazón mientras esperaba la llegada de la sombra.
El tiempo parecía detenerse mientras las horas pasaban, pero ella no se inmutó. Sabía que la paciencia era su mejor aliada en ese momento crucial. Finalmente, en medio de la oscuridad, la sombra hizo su aparición. Su presencia era como un eco en el viento, un susurro apenas audible que enviaba escalofríos por la espina dorsal de cualquiera que estuviera cerca. El informante, nervioso pero valiente, lo condujo hacia la trampa, sin sospechar que él mismo era una marioneta en manos de Sánchez. La reunión comenzó en un silencio tenso, cada palabra pesando en el aire como plomo fundido. La sombra, envuelto en sombras como un manto, miró alrededor con cautela, sus ojos brillando con una inteligencia fría y calculadora. Pero Sánchez estaba un paso adelante, cada movimiento calculado para mantenerlo distraído mientras ella tejía su red invisible. A medida que la conversación avanzaba, Sánchez soltó hábilmente pistas y señuelos, alimentando el ego de la sombra y haciéndolo caer más profundamente en la trampa. Cada palabra que pronunciaba era como una cuerda tensa, lista para ser jaloneada en cualquier momento. La tensión creció a medida que la verdad se acercaba, como un huracán que se avecinaba en el horizonte, oscureciendo el cielo con su presencia imponente. Fue entonces cuando la sombra, sintiendo la trampa cerrarse a su alrededor, hizo su movimiento. Se dio cuenta de las sutilezas del engaño y respondió con una ferocidad desenfrenada. Un enfrentamiento mortal estalló en medio de la oscuridad del callejón, cada golpe y cada palabra cargados de una intensidad que sacudía los cimientos del lugar. Los puños volaban y los cuerpos se movían con una gracia mortal mientras Sánchez y la sombra luchaban en una batalla que decidiría el destino de la ciudad. Cada movimiento era una danza coreografiada de habilidad y agresión, con Sánchez defendiéndose con valentía contra los ataques de su enemigo. La adrenalina fluía como un río salvaje, alimentando la fuerza de su determinación y la rapidez de sus movimientos. La lucha fue intensa, una sinfonía caótica de golpes y estruendos que resonaban en el aire. Cada vez que Sánchez recibía un golpe, se levantaba con aún más fuerza, su determinación inquebrantable brillando en sus ojos. La sombra, por otro lado, estaba impulsado por la desesperación y la furia, su rostro contorsionado por el odio y el deseo de escapar de la trampa mortal en la que se encontraba atrapado. En un momento crucial, Sánchez encontró una apertura en la defensa de la sombra y lanzó un golpe certero que lo dejó momentáneamente aturdido. Fue el momento que había estado esperando. Con una velocidad asombrosa, sacó las esposas de su cinturón y las cerró alrededor de la muñeca del traficante, asegurando su captura con un clic metálico que resonó en la noche. La sombra, ahora completamente esposado y derrotado, miró a Sánchez con una mezcla de desprecio y sorpresa en sus ojos. Había subestimado la astucia y la valentía de la detective, y eso había sido su perdición. Sánchez, con su presa asegurada, se puso de pie con dignidad, su mirada llena de determinación y triunfo. La trampa había sido tendida y, contra todo pronóstico, había funcionado. La sombra había sido capturada, y la ciudad podía respirar aliviada una vez más. Con la sombra en custodia, Sánchez sabía que su trabajo no había terminado. Había cerrado el capítulo de la trampa tendida, pero sabía que siempre habría más desafíos en el horizonte. La ciudad siempre necesitaría a alguien que estuviera dispuesto a luchar por ella, a enfrentar las sombras y a proteger a los inocentes. El cierre del caso. El silencio cayó sobre la sala del tribunal, pesado como un manto de plomo, mientras el traficante conocido como la sombra enfrentaba las consecuencias de sus acciones. La mirada fría y desafiante del criminal se encontró con la mirada inquebrantable de Laura Sánchez, la detective que había estado persiguiéndolo incansablemente a través de las sombras de la ciudad. Las pruebas eran irrefutables, las balas de plomo habían encontrado su origen y el culpable estaba de pie ante la justicia. El juicio fue un evento que mantuvo a la ciudad en vilo. Los ciudadanos seguían cada testimonio, cada argumento presentado por la fiscalía y la defensa. La sala del tribunal estaba llena de una tensión palpable mientras el destino de la sombra pendía en un delicado equilibrio. Sánchez se sentó en el estrado de los testigos, su voz firme y segura mientras presentaba las pruebas que había reunido con tanto esfuerzo, cada pieza encajando como un rompecabezas meticulosamente elaborado. La sombra, por otro lado, luchaba con ferocidad para mantener su máscara de indiferencia. Pero en sus ojos se podía ver el rastro de pánico, el conocimiento de que su tiempo en las sombras había llegado a su fin.
Cada argumento presentado por la defensa se desmoronaba bajo el escrutinio de las pruebas incriminatorias, cada coartada se deshacía como humo en el viento. Finalmente, llegó el veredicto. La sala del tribunal se sumió en un silencio sepulcral mientras el juez pronunciaba las palabras que habían estado esperando durante tanto tiempo. Culpable, resonó en el aire, un veredicto que marcó el final de una era oscura para la ciudad. La sombra había sido condenada, y la justicia había prevalecido. La ciudad respiró aliviada cuando la noticia se extendió como un reguero de pólvora. La ola de violencia que había asolado las calles finalmente se había calmado. Los ciudadanos salieron a las calles con una sensación de seguridad renovada, sabiendo que el culpable estaba tras las rejas y que podían vivir sus vidas sin el temor constante de convertirse en víctimas de una bala perdida. Para Sánchez, el cierre del caso fue un momento agridulce. Había dedicado meses de su vida a esta búsqueda implacable de justicia, y finalmente, lo había logrado. Pero también había visto de cerca el lado oscuro de la humanidad, había enfrentado la violencia y la crueldad de aquellos que habían perdido toda empatía por sus semejantes. A medida que dejaba el estrado del tribunal, su expresión era una mezcla de satisfacción y cansancio. Había cumplido su deber, había llevado al culpable ante la justicia, pero las cicatrices emocionales de la batalla seguían presentes en su corazón. Con pasos cansados pero firmes, Sánchez se retiró de la sala del tribunal. La ciudad estaba a salvo una vez más, y ella se había convertido en una heroína silenciosa, una guardiana en las sombras que había protegido a su gente del peligro que los acechaba. Se tomó un momento para respirar hondo, para dejar que la realidad del cierre del caso se hundiera en su ser. Con la cabeza en alto, salió del tribunal y se adentró en las calles de la ciudad que tanto había luchado por proteger. A su alrededor, las luces de la ciudad brillaban débilmente, como estrellas en la noche, recordándole que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la verdad y la justicia siempre encontraría su camino. Laura Sánchez caminó hacia el horizonte, lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera depararle. Aunque el caso de la sombra había llegado a su fin, sabía que siempre habría más batallas por librar, más sombras que despejar en su incansable búsqueda de la verdad y la justicia. Con la determinación ardiente en sus ojos y el eco del cierre del caso resonando en su corazón, se preparó para el próximo capítulo de su inquebrantable compromiso con la ciudad y sus habitantes. Porque, en su mundo, la justicia no era simplemente un trabajo, era una pasión, una promesa eterna de proteger a los indefensos y de enfrentar la oscuridad sin temor.